tienen funciones metabólicas y funciones de supervivencia. Las funciones metabólicas es, por ejemplo, la regulación térmica, las funciones vegetativas, que estas son la nutrición, el transporte sanguíneo, la respiración y la excreción, y las funciones reproductivas. ¿Por qué las regulaciones térmicas? Ustedes cuando, por ejemplo, cuando estamos muy emocionados, cuando nos acholamos a ver al chico o a la chica que nos gusta, ¿qué nos pasa nos ponemos rojos o empezamos incluso a sudar? Porque esta regulación térmica está liderada por este sistema límbico. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que pasa cuando este sistema límbico está en acción. Las funciones de supervivencia es el sistema límbico, el origen de las emociones, de los sentimientos, de la ira, el odio, el miedo, las pasiones, la tristeza y también de funciones cognitivas como la memoria. El hipotálamo controla el equilibrio del organismo. Cuando ustedes escuchen homeostasis, es el equilibrio, habla del equilibrio. Y la amígdala, la parte ya hablando de las estructuras que antes vimos en las estructuras neuronales, la amígdala, en cambio, se encarga de las emociones y de la conducta. Miren qué tan importante son todas estas funciones que tenemos ya en nuestro cerebro, que la formación hipocámpica permite el desarrollo de la memoria. Por eso, la memoria a largo plazo, para que exista una memoria a largo plazo, cuando está ligado con una emoción, se convierte en una memoria de largo plazo. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿usted se acuerda no sé, el 31 de marzo qué desayunó? Tal vez la mayoría no se acuerda porque no existe una conexión emotiva con ese desayuno. Pero los recuerdos a largo plazo se forman cuando existe una emoción. Y eso permite el desarrollo de la memoria. Entonces, vemos que el sistema límbico, el origen o la base neuronal, tiene muchas funciones que, como ustedes ven, de la temperatura, son las funciones de nutrición, de respiración, de excreción y las funciones reproductivas. Emociones, conducta, memoria. Quiere decir que es el origen de emociones, de conducta y de la parte cognitiva. Entonces, es muy importante entender desde esa base neuronal, desde la base funcional neurológica. Partiendo de esto, ya que no les quiero partiendo desde esta base científica, miren, el sistema límbico es el origen de todo, es el origen de todas las emociones, es el centro del placer, de la euforia, pero así como es del placer, es también del dolor. Y de otros es, por ejemplo, controla el sistema nervioso autónomo como las funciones más principales. Después ustedes podrán observar más detalladamente, ya que me gustaría avanzar en la exposición. Entonces, miren, quiero darles a ustedes 3 conceptos muy importantes que está relacionado en la área afectiva. Ya que hablamos, en el área afectiva existen emociones, sentimientos y las pasiones. Y les voy a dar los conceptos de cada uno de ellos para que nos basemos desde esos conceptos básicos. Miren, las emociones son de mucha intensidad, pero de poca duración. Por ejemplo, mujercitas, cuando nos dan rosas, ¿qué pasa cuando nos dan rosas? Nos alegramos, nos contentamos, es una emoción de mucha intensidad, incluso se nos hacen maripositas en el estómago, pero dura poco. Al día siguiente, si les vemos a las rosas en el florero, ya no pasa nada, es una emoción. Y tal vez cuando ya se pudren, ya la emoción ya pasó. Esas son las emociones, de mucha intensidad, pero de poca duración.
Vamos con el concepto de los sentimientos. Los sentimientos es lo contrario, es lo que sentimos, por ejemplo, por nuestros padres. Es de larga duración, pero de poca intensidad. A nuestros padres no todos los días estamos, papi, te adoro, te amo, mami, eres la mejor. No lo hacemos todos los días. Tal vez en alguna ocasión, ahora el domingo que es el Día de las Madres seguramente, o los cumpleaños, o en fechas especiales, pero no demostramos con mucha intensidad ese sentimiento todos los días. Pero sí les amamos a nuestros padres desde el inicio hasta el fin. Entonces, el sentimiento es de larga duración, pero de poca intensidad. Y las pasiones, bueno, las pasiones se habla que hay un 50% de intensidad y un 50% que dura en el tiempo. Hay algunas aberraciones en las pasiones, como por ejemplo hemos visto en el fútbol, en las barras, que estas pasiones ya son incongruentes y bueno, hay algunas veces que llega hasta muerte, que prenden bengalas, que se lastiman, que se pelean solo por ser de diferentes equipos. Entonces, esos son los tres conceptos del área afectiva: emociones, sentimientos y pasiones. Nosotros ya al referirnos exactamente a un partido de básquet, a un partido ya donde nosotros como árbitros tengan que tomar una decisión, influye las emociones. Porque en ese partido, ¿qué pasa en un partido de baloncesto? Son acciones que duran poco tiempo y la decisión es de la misma manera, es en poco tiempo. Entonces nos vamos a referir exactamente a las emociones, que son de mucha intensidad, pero que duran poco. ¿Qué pasa con el público? Son muy intensos, están con muchas emociones, pero se acaba el partido y si afuera se encuentran con los, bueno, no tan después cuando se acabe el partido, pero al día siguiente si se encuentran con el público, ya no pasa nada. Entonces, miren, reconozcan esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver a un árbitro donde, ¿qué pasa? Está enseñando todas sus emociones. Ustedes en esa imagen pueden observar mucha emoción, pero pasa que cuando nosotros tomamos decisiones emocionales, son subjetivas. ¿Por qué? Porque cuando la emoción está acá alta, la razón está acá abajo. Les invito a que ustedes, no sé, tal vez en una discusión de pareja o de familia, ¿qué pasa en esos momentos cuando están discutiendo con su pareja? Están y están enojados y pero te dije y bla, 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 bla. Y después, cuando soltamos toda esa emoción, ¿qué nos dice la razón? La emoción está acá y la razón acá. Cuando ya soltamos toda esa emoción, ¿qué nos dice la razón? Como la emoción ya bajó, la razón nos dice, eso no tenía que decir. Y ahí empezamos, chuta, le dije eso, no tenía que haberle dicho, y empieza el cargo de conciencia. Entonces, como ustedes pueden ver en esas imágenes, cuando nosotros tomamos decisiones emocionales, caemos en la subjetividad, porque la emoción nos gobierna. Si estamos con ira, actuamos como ira. Si estamos con miedo, estamos temerosos y actuamos de esa manera. Con alegría, de la misma manera. Y cuando estamos con la emoción alta, la razón disminuye y por lo tanto las decisiones objetivas disminuyen en su porcentaje. Y eso pasa en todo este campo afectivo cuando tomamos decisiones emocionales o cuando tomamos decisiones con razón, con objetividad. Y este es el propósito de esta charla. A continuación les voy a presentar una serie de pautas que usted debe tener en cuenta, pero partiendo desde este concepto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las causas para después llegar
a tips o sugerencias prácticas que usted puede poner en práctica día a día, incluso en su formación, porque es igual que los deportistas. Como entrenamos, competimos. Y es para usted de la misma manera. Como usted se forme, va a tomar decisiones en el campo de acción, ya en el campo de juego en un partido. Entonces, bien, lo que ustedes ven en esta imagen, eso no es lo correcto, porque cuando tomamos decisiones subjetivas, nos vamos a quedar sin fundamentos científicos para justificar nuestras decisiones. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, estamos viendo que las emociones influyen en la toma de decisiones. Y ahora seguramente usted tiene que estar pensando, ¿qué debo hacer? Y a eso es lo que le vamos a responder. Miren, en el momento de un partido, para que usted pierda esa estabilidad y empiece a presentar más emociones, hay muchas causas externas e internas. Vamos por las internas. Su estado de ánimo, tal vez de ese momento, influye todo, cómo esté su relación con su familia, con su entorno, su relación laboral, si eso le permite estar en homeostasis, como le decía al inicio, si esas condiciones de esas áreas personales, familiares, educativas, laborales, le permiten a usted estar en un equilibrio, o tal vez estoy pasando por un divorcio, estoy con demanda de alimentos, estoy con deudas, perdí mi trabajo y estamos tal vez no en equilibrio, sino estamos como en una ondulación de esas emociones por esas condiciones internas. Entonces, esas condiciones internas son las causas para nosotros presentar esas emociones. Esa es, por un lado, las que más nos afectan. Pero al hablar de árbitro, ¿cuáles son los factores que influyen en el rendimiento del árbitro? Obviamente es el público y son los jugadores. El público, porque el público también tiene un papel muy importante, porque como pueden ver en la imagen, critican. ¿Y ellos qué hacen? Ellos en palabras exteriorizan todas las emociones que ellos tengan. Y la mayor parte de veces va en contra de los árbitros e igualmente reacciones de los deportistas. Tal vez decisión de un árbitro que no el deportista no sacó ventaja de eso, entonces eso ya le condiciona y el deportista también presenta emociones. Y también hay árbitros que tienen cercanía con los jugadores y esa afinidad, tal vez si existe un sentimiento o una emoción de ellos, no me estoy refiriendo a amoríos ni nada de eso, sino de una relación afectiva, de compañerismo o tal vez de amistad. Entonces, esas son causas que como hay una conexión afectiva, también influyen en que se presenten emociones. Entonces, estamos viendo que las causas son internas y externas para que el árbitro presente sus emociones. Hemos detallado un poco del problema. Ahora nos vamos con las soluciones. Miren, dentro del plan ya hablando de que las emociones influyen en la toma de decisión, vamos a hablar del autocontrol. Como decía, nosotros tenemos que partir desde el principio que somos profesionales. Usted cuando está en el campo de juego, usted está trabajando, usted está ahí con su profesión, con su conocimiento. Entonces, cualquier tipo de amistad, de compañerismo, de hermandad que exista con los demás miembros o con los jugadores o con el equipo, eso tiene que haber una desconexión, porque si no, la emoción, la afectividad, el apego que tiene el árbitro con un equipo o con un deportista o un entrenador, eso va a hacer
que la parte profesional disminuya, porque sus decisiones van a estar ligadas a ese apego. Entonces, si hablamos de autocontrol, usted cuando piense en autocontrol tiene que elevar esas bases, esos principios que usted tiene como profesional. Y todo lo demás fuera de cancha, amistades, compañeros, todo lo demás, eso tiene que ser con un corte muy pronunciado. Bien, tenemos que también, otra pauta es que tenemos que ser seres conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos seres humanos. Ustedes, al ser árbitros, son seres humanos que se dedican al arbitraje, así como los deportistas son seres humanos extraordinarios que están cumpliendo con una disciplina, los entrenadores igualmente. Entonces, tenemos que partir que nosotros somos seres humanos y que necesitamos ser conscientes de nuestra realidad. Nuestra realidad, con la que partir, es que tenemos que ser profesionales con conciencia. ¿Cómo nos formamos profesionales con conciencia? Miren, cuando hablamos de conciencia, influyen dos factores. Conciencia, que ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda, y la suma de la experiencia. Si nosotros juntamos toda nuestra parte de educación, todos los conocimientos científicos, más la experiencia que la vida nos ha dado, entonces ahí nos formamos profesionales con conciencia, que seamos realistas. Por eso cuando hablamos de conciencia científica, estamos hablando que usted tiene que estar en permanente capacitación. Ustedes saben que, bueno, hay varios cursos, hay varias oportunidades para que usted se siga actualizando y existen las reválidas que la FEB incluso las hace, donde que es una oportunidad, es un espacio para que usted se actualice en los reglamentos. Como usted sabe, la FIBA cada vez hay sugerencias, cambian, integran, excluyen ciertos artículos, ciertas leyes, y usted tiene que estar al día con eso. Y eso nos hacemos, es parte de nuestra autoformación. Cuando hablamos de autoformación, porque le he puesto esto ahí, porque usualmente un mecanismo de defensa de los seres humanos es siempre esperar algo de la parte externa. Entonces, ¿por qué no soy bueno? Porque tal vez no existen estas capacitaciones, no hay, el nivel no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nos justificamos. Pero el reglamento, eso yo creo que si usted entra en FIBA y usted puede encontrar un libro donde eso no excluye a nadie que se entere de las actualizaciones. Entonces, esta parte de formarse con ciencia científica, entonces también parte de su autoformación, de estar seguro con su objetivo personal. Por ejemplo, esa autoformación también está ligada a ver videos donde ustedes pueden observar varias acciones donde el árbitro pite el nuevo reglamento que están aprendiendo y ver varios y más y más y más videos hasta cansarse y siquiera por visión que usted identifique cuál es la acción para llegar a pitar lo que se esté implementando. Y también recuerde, una parte de autoformación es imitar a los mejores. Así como los futbolistas buscan videos de Messi y de Ronaldo, entonces así igualmente usted se tiene que autoformar. Vaya, busque quién es el mejor árbitro o cuáles son los árbitros de referencia, tal vez latinoamericanos, porque tienen nuestra cultura o igualdad de cultura, e imite a los mejores. Eso son
parte de que usted sea responsable y justo con su profesión. La autoformación, capacitarse continuamente, reválidas para estar súper claros y actualizados en cuanto a los reglamentos. Eso por una parte. Y la segunda parte que les decía es la experiencia. La experiencia, recuerden, es ensayo y error. Nadie es perfecto. La palabra perfección solo existe en el diccionario, pero no hay la conducta perfecta, no existe la emoción perfecta, ni la cognición perfecta tampoco. Entonces, la vida consiste en actuar y en errar. Pero tenemos que ser súper inteligentes para aprender y no caernos en el mismo error. Y de ese aprendizaje, siendo conscientes del error que cometimos y sabiendo que eso no podemos volver a hacer, eso se convierte en una experiencia. Pero claro, si erramos y caemos en en el mismo problema y erramos y seguimos cometiendo el mismo error, entonces no hay experiencia, porque estamos cometiendo el mismo error. Pero si existe un aprendizaje a base de ese error, eso sí se vuelve una experiencia porque nos condiciona a decir, no, 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 por ahí no puedo ir porque eso me duele. Y entonces, con conocimientos científicos y con experiencia, nos formamos profesionales con conciencia. Esto es una filosofía de vida que usted debe tener. Por eso he puesto esta pauta como la primera. Vamos a ver las siguientes. Miren, ¿qué pasa en las tomas de decisiones? Como les había iniciado esta charla. La primera son las emociones, que ya le hemos explicado desde la base neurológica, el funcionamiento, el concepto, y ahora vamos a la toma de decisiones. Miren, en la toma de decisiones está la parte de cognición. Dentro de la cognición está la producción de pensamientos. Por lo tanto, nosotros debemos pensar en controlar esos pensamientos. ¿Qué significa controlar de esos pensamientos? Nuestra cabecita, yo quiero que ustedes, solo pedagógicamente voy a utilizar esta explicación, es como una cajita. Entonces, cuando se acumulan pensamientos negativos, y si tomo malas decisiones, y si no puedo, y si me habla, y si se pegan, y si se pelean los deportistas, y si viene el presidente de no sé quién y me está observando, y esto es clasificatorio para el sudamericano o selectivo, etcétera, etcétera. Estamos pensando en el futuro. Pensar en el futuro o pensar en el pasado crea ansiedad. Y nuestra cabecita, esta cajita, como les había dicho, si se llena de todos esos pensamientos, explota. Obviamente nuestro cerebro no explota, pero cuando explota, ¿a qué me refiero? Que existen cambios fisiológicos. Empezamos a temblar, empezamos a tener así como hay algunas personas que se muerden las uñas o otros que tienen diferentes movimientos involuntarios. Entonces, esa es la manera de cuando nosotros tenemos una saturación de pensamientos, al explotar, empezamos a presentar involuntariamente ya movimientos fisiológicos. Y eso, y ahí viene el autocontrol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el control de pensamientos? Mire, tenemos que partir desde este principio. Si el futuro y el pasado es el origen de las ansiedades, porque con el futuro no sabemos qué vaya a pasar. Y el pasado no podemos modificar, ya pasó. Entonces, cuando pensamos en estas dos realidades, nos crean ansiedades y como nuestro cerebro no puede dar respuestas, entonces empezamos
a presentar cambios ya conductuales. Entonces, para llegar a tener un control de pensamiento, tenemos que partir del aquí y del ahora. Ahora voy a pitar, ahora me toca liderar este partido, ahora este es mi rol, esta es mi función, estos son los equipos. Y eso sería lo primero para controlar el pensamiento. Partir desde el aquí y el ahora. Punto número 1. Segundo, autodiálogo positivo. Culturalmente, nosotros estamos acostumbrados o siempre estamos esperando a que una persona externa nos halague o nos diga cosas bonitas. Y no es necesario, porque la mejor motivación es la motivación intrínseca, es la que está dentro de mí, no la que encuentro en el exterior. Entonces, si mi motivación es interna, mi diálogo tiene que ser interno también para alimentar esa motivación interna. Entonces, autodiálogo positivo. ¿Qué quiere decir? Frases positivas, pensamientos positivos. Soy un guerrero, soy neutral, soy pacífico, soy paciente, soy luchador desde el inicio hasta el fin, etcétera. Es como palabras, frases positivas que usted se puede decir hacia sí mismo. En el baloncesto está bien, y creo que en todos los deportes ustedes existen los tiempos muertos. Entonces, en ese tiempo, porque muchas veces, ¿qué pasa en esos tiempos muertos? Hay 1 minuto o 2 minutos y empezamos a hablar de las emociones o a criticar a los jugadores o a los entrenadores, o cuando se reúnen los árbitros, he visto que es un espacio de compartir. En ese espacio de compartir, como decíamos, si estamos criticando o hablando, ojo que las críticas no siempre son negativas. Criticar significa dar un comentario entonces puede ser positivo o negativo, solo que aquí culturalmente cuando oímos crítica lo asociamos a lo negativo, pero no es así. Entonces, cuando me refiero que los árbitros, cuando están en esos tiempos muertos, en conjunto, ustedes critican las situaciones o acciones, repito, ya sea positivo o negativo. Pero en ese compartir es un espacio que usted no está pensando en el aquí y en el ahora porque es un tiempo muerto, sino en qué está compartiendo. Momentos del pasado que ya pasaron. Y al compartir, como ustedes tal vez comparten esas emociones, estamos como manipulando el campo afectivo. Ya ves, yo sentí lo mismo y su compañero se identifica y el otro también se identifica y eso a usted le hace como sentir más la emoción. Entonces, esos momentos de compartir son buenos si es que lo hablan desde la hora. Si es que tal vez en esos momentos que ya pasaron hay un aprendizaje o tal vez, oye, fíjate en tal jugador o tal acción o fíjate y se puede ayudar para que para que su compañero pueda posteriormente tomar una mejor decisión, pues eso es positivo. Pero hablar del pasado crea emociones y en ese momento nos ponemos más emotivos. Entonces, nuevamente repito, partir, siempre tener presente el aquí y el ahora, autodiálogo positivo. Entonces, tal vez como usted no puede controlar lo que el otro compañero le va a compartir, pero si usted identifica que están hablando de cosas de muy antes o que se están con pensamientos muy proyectivos del futuro, entonces es mejor usted, su tiempo muerto, y usted empiece con el autodiálogo positivo. Vamos, si usted reconoce un error, está súper bien aceptar, dale, posiciónate mejor, corre más rápido para que llegues a tiempo en tu posición y observar bien las jugadas.
recuerde el reglamento nuevo, etcétera, y usted empiece con un autodiálogo que sí es constructivo. Hay una técnica que ayuda mucho, que es la respiración. Vamos con biología básica. Nuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el conjunto de células. Las células, ¿qué forman? Órganos. El conjunto de órganos, ¿qué forman? Sistemas. Y el conjunto de sistemas es nuestro cuerpo. Entonces, si nos vamos desde la célula, ¿de qué se alimenta? De oxígeno, de agua y de los nutrientes que encontramos en la comida. Entonces, por ese principio que nuestro cuerpo es el conjunto de células y las células se alimentan de oxígeno y de los otros nutrientes y de agua, entonces tenemos que oxigenar con la respiración. Hay momentos cuando podemos estar muy emotivos, faltan un minuto y están empates y el público está ahí y la gente y todos les están observando. En esos momentos, inhale por nariz, una inhalación fuerte y exhale por boca. Esta es una técnica, la respiración es una técnica de corte de pensamiento, porque cuando están en esas situaciones estamos pensando como, ¿y si me equivoco? ¿Y si no puedo? ¿Y si? Entonces estamos creando pensamientos que nos crean ansiedades, entonces respiraciones fuertes que corten ese pensamiento, nos ubicamos en el aquí, en el ahora, autodiálogo positivo, y se concentra en lo que tiene que hacer en ese momento. La técnica de respiración, la diafragmática, es mejor, bueno, no voy a hablar de la respiración si no me alargo mucho, pero son tipos de respiración que si usted pone respiración diafragmática, usted puede buscar en internet, puede encontrar muchas maneras de cómo entrenar. Y como les dije, al igual como usted se forma, usted lidera los partidos. Entonces, desde su formación, cuando vaya a dar un examen, cuando esté en un control, cuando esté incluso en esos partidos que no importantes, entonces ahí utilice desde esos partidos, introduzca estas técnicas de corte de pensamiento en el aquí, en el ahora y diálogo positivo. Estas son ciertas pautas que podemos utilizar, como les dije, para controlar el pensamiento. Otra pauta que hay que tener en cuenta son las metas a corto y largo plazo. Pero hay que enfocarnos en las metas de corto plazo. Miren, ¿qué es ser inteligentes? Cuando hablamos de inteligencia, son los seres humanos que buscan soluciones. Porque, ¿qué pasa? Algunas veces este es el problema. Y al problema le estamos viendo desde todos los ángulos, desde todas las versiones, le damos la vuelta al problema, le manipulamos al problema. ¿Y qué pasa? Cuando solo nos enfocamos en el problema, nuestras emociones están así. Por eso la inteligencia habla de un plan de solución, donde nosotros pongamos un plan de solución. Y eso nos va a dar una pauta de qué hacer. Entonces, tenemos que buscar soluciones a corto plazo. Por ejemplo, en un partido, si reconoce que tuvo un error, una toma de decisión errónea, entonces, ¿cuál sería esa solución? Como dije anteriormente, tal vez correr más rápido para buscar una mejor posición y tener una mejor vista de las acciones. No sé, ahí ustedes son los expertos, pero esa es una de un plan de solución que a mí se me ha venido a la mente. Entonces, siempre, si es que existe un problema, buscar metas a corto plazo con soluciones. Y así nuestras emociones no van a estar así. Si es que tiene problemas
con un directivo, hablo ya de la dirigencia de arbitraje, vaya directamente, hable con esa persona, no haga los triángulos de comunicación con un compañero, porque después, y usted solo para descargar esa emoción habla con ese compañero y después ese compañero forma otro triángulo de comunicación y formamos así comunicaciones que interfieren en el objetivo. Entonces, si usted tiene que comunicarse con alguien, vaya directamente, que la comunicación sea bilateral, no que se formen triángulos, que sea directo. Y que también estas metas a corto plazo tienen que ser aspiraciones reales, que usted pueda y que esté seguro que usted puede alcanzar a eso. Bien, entonces estas han sido algunas pautas ya de cómo controlar el pensamiento, de cómo ser conscientes de estas metas a corto plazo, y todo esto es del área cognitiva. También es importante que la parte conductual para ustedes es determinante. Y yo les pregunto, ¿usted tiene un estilo de vida saludable? Porque mire, nosotros, ustedes como árbitros, usted debe tener una condición física adecuada. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa cuando no tenemos una condición física adecuada? ¿Cuál es el resultado de esta mala condición física? Es el cansancio y la fatiga. Pero el cansancio y la fatiga influyen en el rendimiento, para menos. Eso pasa en los deportistas, eso es una consecuencia fisiológica del cansancio y la fatiga, que disminuimos nuestro rendimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una mala condición? Tal vez no llegamos a ocupar el puesto que necesitamos para tener una visión adecuada, o como estamos fatigados, se nubla incluso algunas veces la vista, no llega el oxígeno adecuado a nuestro cerebro y tomamos esta condición física modifica nuestra toma de decisión. Entonces, así que esta parte de su cuidado personal, de ejercitarse continuamente a diario, tiene que ser un hábito, tiene que ser una pauta saludable de su vida. Porque si no, esta condición física no adecuada va a influir también en su toma de decisión. Entonces, mucho ojo, queridos árbitros, esta es una parte muy importante para ustedes. Tiene que usted ser consciente de la importancia de esto, y estoy seguro que algunas personas se deben identificar, o incluso si ahora nos vamos a un poco de imaginación, si les pregunto, ¿recuerden un partido donde tal vez no descansaron bien o no comieron, tuvieron muchas actividades y no comieron? ¿Les afecta o no les afecta su rendimiento? Claro que sí, están incluso a qué hora se acaba esto, y no solo por ser árbitros, esto pasa a todas las personas. Deportistas, entrenadores, seres humanos, sedentarios, a todas las personas. Entonces, mucho ojo con este aspecto. Luche por tener un estilo de vida saludable. Su condición física tiene que ser la adecuada para que su cuerpo sepa responder a su profesión. Bien, para eso usted debe crear rutinas diarias de entrenamiento. No estoy hablando de el lunes voy a empezar la dieta o el lunes voy a hacer ejercicio. No, hablo de todos los días, rutinas diarias. Hoy voy a caminar. No he estado activo físicamente, pero hoy me comprometo a caminar. Mañana voy a tratar de correr 1 kilómetro. Después voy a hacer un poco de fuerza. Voy a hacer fuerza rápida, explosiva, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros estamos en un mundo de deportes, estoy seguro que algún entrenador o alguien le puede asesorar con una planificación, o incluso muchos de ustedes tienen
que haber seguido una licenciatura en cultura física y puede poner en práctica sus conocimientos. Entonces hablo de rutinas diarias para construir esos hábitos saludables. Y la segunda son rutinas de calentamiento. Así como hacemos nosotros hincapié que cuáles son las partes de un entrenamiento de una competencia. Calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. Lo mismo usted debe respetar. Entonces, si hablamos que usted igual corre, igual usted debe tener esa condición física saludable, entonces usted tiene que calentar antes de iniciar los partidos. Incluso cognitivamente, cuando calentamos cuando nos activamos la motricidad, nosotros estimulamos diferentes áreas del cerebro, nuestras neuronas hacen sinapsis, quiere decir que existe mayor electricidad cerebral y por lo tanto nuestra decisión va a ser adecuada y a tiempo. Pero ¿qué pasa si no calentamos? Entonces tal vez en la mitad del primer cuarto recién estamos estimulando, pero ya pasaron 5 minutos que tal vez tomamos malas decisiones. Entonces, para controlar esto, tenemos que tener ese periodo de calentamiento. Nos activamos físicamente, activamos nuestro cerebro con electricidad cerebral y nuestro rendimiento adecuado es desde el momento que se lanza la pelota. Muchas veces ustedes saben que el público, ¿qué critica? La parte externa. Y el público observa hasta el mínimo detalle para dar un criterio. Entonces, su presencia es fundamental, desde el peinado hasta la vestimenta, higiene, su presencia, todo lo que puede englobar eso. Entonces, usted debe tener muy en cuenta eso. Eso, bueno, en mi experiencia, yo he visto que son súper, por ejemplo, sus zapatos o cosas así, que eso habla mucho de ustedes. Entonces, si usted trabaja con su presencia, no deja una ventana abierta para que tal vez el público observe algo y sea eso un tema de crítica. Entonces, eso es estar atento a esos pequeños detalles. Y también dominar, bueno, ahí yo he puesto lenguaje, como las señas que ustedes dominan para ya exteriorizar a la mesa de control. Eso también debe estar súper claro porque ese es su lenguaje, el público se comunica con eso, los entrenadores, ese es su lenguaje en su profesión. Entonces, esa también debe ser una parte muy, muy importante. Si tiene que tomarse el tiempo de correr de un campo hasta la mesa de control y que quede muy claro lo que usted ha decidido, entonces hágalo. No se sienta apresurado, ni eso es lo correcto. Dominar ese lenguaje de señas. Ojo, miren, nosotros, bueno, ustedes en su rol, ustedes están en todo momento, desde el inicio hasta el fin, ustedes están afrontando emociones. El entrenador presenta emoción, el jugador en el momento que usted decide presenta una emoción. Usted tiene que aceptar esas emociones ajenas, pero usted tiene que poner una barrera, porque esas emociones son de esa persona y esa persona puede hacer y decir lo que a esa persona quiera. Después valoraremos si es que fue correcto, incorrecto, lo que sea. En ese momento no importa porque son milésimas de segundo, que si nosotros en ese momento queremos entender la emoción, queremos cambiar la emoción,
estamos abriendo una ventana para que esa emoción me influya. Y nosotros ahí, usted desde su rol tiene que tener una barrera. Aceptar esas emociones ajenas, no hablo en aceptación de lo que está diciendo, no estoy diciendo que le dé la razón, sino que acepte la emoción. Ok, te está presentando que le diga lo que le diga, acepta la emoción, no a la información de la que esté exteriorizando. Ojo que hay una gran diferencia. Acepta la emoción, pero usted autocontrola. Porque si hablamos, todas esas personas que influyen en un partido, si usted deja una ventana abierta para escuchar a profundidad de esta emoción, usted presenta su emoción. Y cuando hablamos de entre emociones, el resultado es negativo. Entonces, aceptamos la emoción, usted con mucho autocontrol, aplicando cognitivamente todos esos tips que les había dado, respiración, autodiálogo positivo, aunque el Señor le esté diciendo lo que desea usted con sus frases positivas, pensando en el ahora, ¿sí? Aceptar la emoción con autocontrol emocional. Y partir desde esta filosofía de vida que es el respeto al ser humano. Que usted demuestre con sus acciones los valores. Por ejemplo, observen esa imagen, miren el árbitro lo que está haciendo. Recuerden que ustedes, aquí debe haber arbitraje desde la parte formativa hasta el alto rendimiento, seguro internacional, debe haber de todos los niveles, pero miren, observen esa imagen y eso habla mucho más que solo una toma de decisión. Entonces, el respeto al ser humano con valores. Y ya para terminar, ya estoy concluyendo la exposición. Miren, ahora yo les he dado un poco del conocimiento, pero no es suficiente quedarse con el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el conocer y el saber y la sabiduría? Es la acción. Entonces, ahora ya no solo nos tenemos que quedar con el conocimiento, sino estos tips, hacerlos realidad, practicar, introducir esas rutinas. Si es que tal vez mi condición física no es adecuada, ¿qué tengo que hacer? Y bajo la acción, nosotros podemos ver realmente un cambio. Entonces, esto que hemos hablado es tal vez un reto. Yo siempre les invito a que lo tomen como un reto y que los cambios lo hagan ya desde la conducta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Esa ha sido mi exposición y me quedo ahora atenta. No sé si tal vez alguien tenga alguna pregunta. Como yo no les puedo ver, no sé si estuvo Ya lo voy a claro. contar. Okay. Usted puede, sí, puede dejar la presentación para que la puedan ver a usted también. Puede dejar de presentar, digamos. Ya, ahorita ya dejo Sí. de presentar. Si desea, o sea, para que de todas maneras con las preguntas usted los pueda ver Ok, y pueda contestarlos. perfecto. Ahí, Exacto. ahora. Ahí estamos. A Sí. ver, primero, primero gracias por esto. Si alguien vaya a preguntar, por favor en el chat, a ver, tenemos en primer lugar Lucy, segundo Verónica y tercero Carol. Vamos en ese orden con las tres primeras preguntas. Lucy. Hola Anabel, ¿cómo están? Hola, Hablo con Lucy. mucho gusto. ¿Qué ¿Cómo le tal? va, Un Lucy? gusto. Muy interesante tu charla, me ha gustado mucho. Llego a la conclusión de que algún dato de esto nunca es tarde para estudiar y se me ocurre que hace rato estoy pensando estudiar en psicología. A ver, usted habló mucho de las emociones, del autocontrol, que es lo que estamos hablando ahora todos, ¿no? Hablamos de los árbitros, de cómo ayudarse, ellos primeramente, pero nosotros también los comisionados, los que
trabajamos con ellos, también nos vemos un poco abocados en ese tema. Mire que hay situaciones en ellos que necesitan apoyo y nosotros los comisionados necesitamos intervenir. Ahora, hablando sobre las emociones, ¿cómo podemos ayudar a los árbitros a trabajar en recuperarse del temor y del miedo al error o a las circunstancias que pueden pasar entre un partido cuando se equivocan y no logramos esa salida de ellos? Nosotros debemos intervenir, pero ¿cómo lo podemos hacer? Ayúdame, por favor. Bueno, hay un proceso terapéutico cuando existe una pérdida o un duelo, que sería el error. Hablamos ya no solo de tal vez una muerte, pero de un error. Primero, siempre la primera reacción humana es la negación. Es un mecanismo de defensa de negar, de asumir la responsabilidad o de aceptar la realidad. Entonces, primero está la negación. Cuando existe la negación, nosotros presentamos muchas emociones. Pero después de la emoción viene la aceptación. Entonces, usted es un proceso que pasa desde ese sistema. No podemos, cuando pasa el error, inmediatamente muchas veces empezamos a negar. Cuando negamos, presentamos emociones y estamos en ese conflicto. Después de ese conflicto viene la conciencia y decimos, sí, creo que sí, usted le fundamenta científicamente, le puede grabar, hay diferentes pedagogías en las cuales usted puede utilizar, porque tal vez si usted verbalmente ya le hizo que reconozca el error y el que se está formando no reconoce, entonces una pauta pedagógica buena es, por ejemplo, que usted les filme y diga, ok, obsérvate. ¿Qué ves ahí? Critica tu conducta. ¿Qué observas en tu conducta? ¿Fue adecuado? ¿Fue positivo? ¿Qué observas? Para que la persona desde su autocrítica diga, ok, has tenido razón desde el inicio fallé de esta manera, y ahí usted le hace consciente a esa persona. Tal vez esa puede ser una forma pedagógica para que el estudiante o la persona que se está formando en esto del arbitraje pueda llegar en menos tiempo a la aceptación. Ya. Okay. En todo caso, tendríamos que trabajar su yo personal, pero bueno, nosotros aparte de eso sí trabajamos un poco. Tilio trabaja mucho más en eso que nosotros, pero ahora ya lo vamos a hacer. Claro, caso, eso, porque así como decía, usted tiene que siempre pensar en cómo les hacen conscientes a ellos. Entonces, una manera de hacerles conscientes es que ellos se critiquen. Usted le filme y diga, perfecto, ¿qué te observas aquí? Y él observando se va a decir, claro, fallé, no es, mi posición corporal no es la adecuada, mi decisión fue incorrecta, y ahí usted le ayuda en esa formación. Entonces, claro, filmar toma un poco más de tiempo, editar el video muchísimo más tiempo, pero lo positivo que puede salir de ese trabajo extra es muy adecuado para formar en esta labor. Okay. Muchas gracias, ¿no? Sí. Verónica, después continúa Carol, y ahí Milton y después Cristian. La charla porque está muy emotiva, muy bonita. Verónica. No se le escucha muy... Verónica. Sí, no se escucha bien, pero vamos haciendo algo, Verónica. Usted que envíe su pregunta por mensaje mejor, ok, y se la responde, y se la vamos a hacer responder después que hable Carol, ¿ya? Sí, escríbala por mensaje. Ayúdanos, Carol. Carol. Buenas noches, Otilio.
Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Hola, un abrazo. Hola, igualmente para ti un abrazo y bendiciones. Anabel, Otilio, gracias por la charla, interesantísimo, todo sobre el manejo de las decisiones y la toma de ellas. Anabel, nosotros como árbitros, cuando estamos en un partido y a veces tenemos emociones encontradas, también los pensamientos se empiezan a evidenciar más negativos que positivos. Mi pregunta va, ¿la programación neurolingüística puede fortalecer mis pensamientos generando mayor porcentaje de ellos positivos que negativos? Gracias, gracias Otilio. Ok. Exactamente, miren, la programación neurolingüística o PNL, que también seguramente a otros han de haber escuchado este término, eso es una técnica del autodiálogo positivo. Tener palabras claves que estén ligadas a los motivos del por qué usted está haciendo esa profesión, que por qué usted está escogiendo y por qué usted está haciendo esto. Entonces, tenemos que ir a la base, tenemos que ir al origen. ¿Cuál es mi motivo para hacer esta función, para cumplir con esta función? Desde ese origen, usted encuentra los motivos y esos motivos son sus palabras claves. Ahí viene la programación neurolingüística, porque hacemos una programación con esas palabras. ¿Qué quiere decir programación? Que esas palabras, no sé si hace por su hijo, por la familia, por su gusto personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son sus motivos. Encontramos palabras claves y formulamos frases positivas y eso lo implementamos en ese autodiálogo positivo. De esa manera funciona la programación neurolingüística. Ok, Solo, este... sí. ya. Otilio, dos Sí. segunditos porque se me va a apagar la computadora y le conecto y estoy aquí en 2 segundos. Ok, sí, sí, no hay problema. Sí, aquí tenemos igual ya la pregunta de Verónica, después de Verónica sigue Nilton, después de Nilton sigue Cristian, y después de Cristian tenemos también una pregunta de Oscar, Oscar de Rojas. Ya. Ok, la pregunta de Verónica es, ¿cómo debemos actuar o qué debemos hacer para lograr poner una barrera de aceptación ante las emociones de los entrenadores o jugadores? Uh-huh. Primero, no abrirle una ventana. ¿Qué quiere decir no abrir una ventana? No, hacer oídos sordos a palabras necias. O sea, si alguien le está dando un criterio o una emoción, en ese momento, si usted, ¿qué quiere decir abrir la ventana? Escuchar el fundamento que él está dando. En ese momento, usted cante su canción favorita, piense en la comida, piense en estas palabras claves de desconexión o respiración, como les había dado estas indicaciones, pero no abra la ventana para escuchar los fundamentos de ellos, porque el momento que usted tomó esa decisión está tomada. Pero si usted abre la ventana y escucha, es que fallaste, es que no estuviste, bla, 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 y no usualmente son con esas palabras bonitas, entonces si usted abre la ventana para escuchar, ahí entramos en conflicto, porque usted, si abre esa ventana, usted va a presentar su emoción y va a actuar de esa manera emocional. Entonces, en ese momento, cuando la otra persona le está diciendo las emociones, usted en ese momento piense científicamente por qué tomó esa decisión. Porque tal vez pitó una falta, porque la mano estaba abajo, porque hubo mucho contacto físico, y vaya a la parte científica del fundamento que a usted le hizo tomar esa decisión. Y no abra la ventana de escuchar el fundamento emocional de esa otra persona, porque usted va a presentar sus emociones. Vaya a la ciencia, vaya al origen, vaya al fundamento del por qué tomó esa decisión. Ok, seguimos con Nilton. Buenas noches, Anabel. Nilton Torres desde Perú.
Encantada. Quería consultarle. Cuando un árbitro conoce las reglas y tiene experiencia sobre lo que va a cobrar, no hay problema. Pero ¿qué pasa si un árbitro tiene los conocimientos, pero no tiene la experiencia y está bajo la presión del entrenador que está perdiendo? Y este árbitro se pone nervioso. ¿Cómo actuar frente a ello? Usted nos explicaba sobre la respiración y todo eso. Si nos podría explicar, por favor. Ok. Bueno, primero, una persona que está en formación y tal vez tiene todo el conocimiento, está actualizado en los reglamentos, pero carece de esa experiencia, esa persona tiene que estar abierto al error. O sea, saber que para llegar a ser un profesional de excelencia, al carecer de experiencia, entonces sabemos que vamos a cometer un error. Porque muchas veces negarnos a la posibilidad del error, eso es la causa del nerviosismo. Pero esa persona tiene que partir de que va a cometer errores, por eso se está formando. Y así la persona es menos agresiva con ella misma. Porque usualmente, ¿qué pasa? Tiene todo el conocimiento, pero los nervios, ¿por qué ocurren? Porque esa persona se pone la vara muy alta y dice, no puedo cometer errores, no voy a fallar. El entrenador me está viendo, se está sintiendo observado, pero carece de experiencia. Entonces, cuando nos estamos formando de experiencia, esa persona tiene que no ser tan autocrítica con ella ni súper exigente con ella misma, sino saber que va a cometer errores, pero que la gravedad de esos errores sean los mínimos y que no sean consecutivos. Ah, no fallé, entonces como estoy en experiencia, fallo, no pito y estoy así. A la final eso se convierte en un error. Pero si fallé, no pité a tiempo, entonces tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. Gracias. Ok. Cristian. Buenas noches, estimada Anabel. Muchas gracias. Bueno. Excelente la charla. Dentro de las funciones de supervivencia tenemos la ira, el odio, el miedo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos hacer nosotros en la parte sentimental, en la parte emocional, cuando hemos tenido un mal arbitraje en un encuentro? Al final del encuentro sabemos que nos fue mal, tenemos ese sentimiento negativo. ¿Cómo podemos quitarlo de nuestras mentes para un próximo juego no se vuelva a repetir? Sabemos que la experiencia es muy importante, pero por factores externos a nosotros nos afectó tanto que muchos árbitros con o sin experiencia en algún momento de nuestras vidas hemos decidido dejar el arbitraje, ¿sí? Por más que nos guste, por más que es nuestra pasión, pero 1 o 2 días después volvemos y retomamos el mismo sentimiento. Por favor, muchas gracias. Pero, a ver, no me quedó muy clara su pregunta. ¿Cuál sería exactamente lo que me está preguntando? Ya, luego de un juego, ¿sí? Sí. Que nos ha ido mal, ¿cómo Sí. podemos recuperarnos de esa emoción negativa que tenemos nosotros? Ok. Primero, después de un juego, bueno, no sé qué rol, porque después habló un poco de que había dejado el arbitraje, depende de las funciones. Pero cualquiera que sea estas, después de un juego, por favor, no hable ni valore su rendimiento. Si es árbitro, no se califique después de ese momento, porque sus emociones van a estar muy ondulatorias. Si es entrenador, no valore el rendimiento de sus deportistas después del entrenamiento, de la competencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las primeras imágenes? Porque las emociones están acá y la razón va a estar acá. En ese momento, desconecte, vaya a su casa, cene, me imagino, coma, vea programas, lo que sea, hable con su esposa o con su pareja o con sus nenes de X tema, y al día siguiente, cuando su cuerpo ya se haya
restabilizado fisiológicamente de todo el desgaste físico que es afrontar un partido, entonces al día siguiente observe el video, critíquese su actuación, haga un autoanálisis, qué fue bueno, qué fue malo, no solo confíe en su memoria, sino escriba las cosas positivas y las cosas negativas, haga un feedback, una retroalimentación de su conducta y después, cuando ya no esté solo con emociones, porque ahí usted va a tener razones para decir y evaluarse si estuve bien, no estuve mal, tengo que corregir esto, este es el camino a seguir, o si está de entrenador, entonces chicos, vamos a hacer esto, etcétera. Y ahí, desde esa postura, cuando la razón esté alta, usted va a tener un camino más viable y más aceptable. Porque si hablamos después de un partido, condicionamos mucho a otras emociones. Entonces, nos criticamos por nuestro rendimiento del partido y si hablamos después de ese partido, ya afectamos a otros seres humanos en sus emociones. Entonces, el problema que tengo que solucionar después va a ser en la cohesión grupal y en reconocer mis errores. Entonces, no hay que alargar más del proceso, sino mejor por partes. Retroalimentación, sus emociones bajan, usted se hace un feedback adecuado y después puede socializar ya desde la razón. Muchas gracias. Ok, Oscar, ¿cómo vas, Oscar? Saludos a los tiempos que lo veo. Voy a hablar ahora. Oscar, tiene que activar el micrófono. Tiene que activarlo. Bueno, igual aquí Oscar ha hecho la pregunta, hasta que lo pueda activar, era sobre cómo contribuir a que el árbitro acepte sus errores. Hacía la pregunta Oscar, ¿no? Por ahí va. Como, bueno, más o menos está relacionado a lo que había respondido anteriormente. O sea, tal vez en ese momento, porque hay diferentes situaciones de qué podría ser, el momento que se acaba un partido, usted puede aceptar esos errores como lo había explicado anteriormente. Desconecta esa noche o ese día, al día siguiente hace un análisis del video, se observa, se critica y usted puede aceptar cuáles han sido sus errores. Pero lo mejor que como es un tiempo rápido de acción, son tomas de decisiones inmediatas que pasa dentro del partido. Entonces, para aceptar el error, primero no se quede en el error anterior, sino pasó ese error y que sus pensamientos estén con la realidad de ese momento. Porque si usted piensa en lo anterior, su pensamiento al estar en el antes le condiciona a cometer un error actual. Entonces, nuevamente comete un error y como se queda en el error anterior, está condicionado a cometer otro error y así sucesivamente. Entonces, para no cometer los errores, nos posicionamos desde ese momento, desde la hora y vemos, por ejemplo, otras soluciones, como les decía, mi mejor postura, posición más adecuada, dónde me tengo que poner, cómo me tengo que colocar para tener una mejor visión de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y armar un plan de soluciones cortas y precisas para no cometer más errores. Bueno, por ahí también preguntaba si la comunicación y la concentración debe entrenarse. La comunicación Y la concentración debe entrenarse, o sea, que se entrena esa. A ver, la concentración es un factor mental que se puede entrenar.
Hay varias técnicas donde hay el test de rejilla de concentración, son unas tablas con números del 0 hasta el 99 que están en un orden aleatorio. Entonces, usted por tiempo puede valorarse cuánto es por 3 minutos, cuál es hasta el número mayor que usted llega. Entonces, es atención y concentración sostenida por un tiempo. Hay otras técnicas que también se pueden entrenar, pero la comunicación es una herramienta. La comunicación es una herramienta de diálogo. Entonces, si usted exterioriza lo que piensa con razón, no desde la emoción, con razón, con ciencia, con fundamentos científicos, esa es una herramienta adecuada. Porque imagínense los sobreentrenados que estamos en comunicación si hablamos desde los 2 años. Entonces, la comunicación es una herramienta que necesitamos utilizarla, como decía, bilateralmente, no formando triángulos de comunicación, que sea directa, una comunicación precisa, que vaya directo con la persona que usted quiera comunicarse. Él tiene que, creo que las otras personas que van a consultar, vamos a tener que... Anabel, yo te agradezco por estar con nosotros. Creo que ya las preguntas de Pablo, de Evelyn y de Carlos las podemos dejar para otro rato, que tengamos quizás otra charla. Okay. Luis te quería saludar. Luis. ¿Cómo le va, Gracias, Luis? Otilio. Buenas noches. Hola, Anabel. Encantado. Felicitaciones y un Muchas agradecimiento por la colaboración con tu charla para la formación de nuestros árbitros. Un abrazo por eso y permíteme saludar a los compañeros de Perú, Colombia, México, Guatemala, Bolivia que están aquí, que son los que más o menos los vi. Y un saludo especial para mi buen amigo Oscar de Rojas. Un abrazo, amigo. Gracias, Anabel. Perfecto. Igualmente Claro. me sumo a ese saludo, bueno, a todos los países, a nuestros queridos ecuatorianos igual, y bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y como les dije, espero que estos tips que hemos hablado el día de hoy lo pongan en práctica. Es la única manera para no quedarnos solo en conocimiento. Así es. Yo te agradezco, Anabel, por estar con nosotros. Vuelvo y repito, espero puedas estar en una próxima ocasión más para darnos algunos tips más de otras cosas que necesitan también los árbitros de acá del país, ¿no? Porque esto es muy largo, hay muchas cosas que hay que empezar a cambiar, ¿no? Sobre más que todo los nervios, situaciones como el manejo con los jugadores, hay un montón de cosas, jugadores, entrenadores. Así Gracias por estar acá y bueno, como te dije, espero poder molestarte en alguna otra ocasión y gracias también a las personas que están acá presentes y que disfrutaron de esta charla, ¿no? Muy bien, Gracias. muchísimas gracias a Un ustedes abrazo. y hasta la siguiente. Un abrazo igual. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo está?
La charla con Juan Silva es en otro link y le vayan a estar. El otro link ya se envió vía correo los que se registraron con tiempo. Ahí pueden verla ya. Más o menos 7:30, 7:40, más o menos estaremos ingresando ahí. Chao, chao. Cecitar está ahí. Vayan, vayan a merendar, jóvenes.